también frecuente de consulta en la práctica de la especialidad que las mujeres refieran problemas relacionados a su ciclo menstrual en relación a la cantidad del ciclo, a la cantidad del sangrado que tiene, en relación a la frecuencia del sangrado, en relación a la duración del sangrado. Y nosotros tenemos que ser capaces, primero, de diferenciar cada uno de estos trastornos y después corregir como corresponde. Entonces vamos a hablar acerca de los trastornos menstruales, ¿sí? Para poder trabajar sobre este tema, lo primero que tenemos que hacer es recordar, y aquí viene un repaso obligatorio, que nos sirve además como una preparación al examen, recordar lo que es la fisiología del ciclo menstrual. Ustedes han estudiado, han dado el primer parcial, pero ya muchos se han olvidado. Tenemos que recordar, ¿cierto? Tenemos que recordar que una vez que se inicia la etapa reproductiva de la mujer, en la etapa de la pubertad y adolescencia, y hasta que se alcance la finalización a través de la menopausia, se van a producir ciclos regulares. Estos ciclos, como ustedes recordarán, tienen como objetivo preparar el cuerpo de la mujer para un eventual embarazo. Y pues ante el fracaso de un ciclo se inicia uno nuevo el mes siguiente, porque duran aproximadamente un mes, es que se llaman ciclos mensuales o ciclos menstruales. Este ciclo tiene varias facetas. Quizá la faceta más importante, la faceta que controla todo, es el ciclo hormonal. El ciclo hormonal que está dentro de un eje que permite la interacción de 3 glándulas y de 5 hormonas, como ustedes habían pasado en esa parte. 3 glándulas, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario, por un lado, ¿cierto? El hipotálamo, que libera una hormona liberadora de gonadotropinas que se llama gonadoliberina o GnRH, que actúa sobre la hipófisis anterior, estimulando allá la liberación de las gonadotropinas, que son la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, y estas que viajan hacia el ovario, que lo tienen como órgano blanco, estimulando la producción de los estrógenos y de la progesterona, ¿cierto? Esto permite un adecuado control de esta función, y de esta forma es que mensualmente la mujer va a presentar una hemorragia genital, consecuencia en realidad del fracaso del ciclo. Desde el punto de vista fisiológico, la menstruación representa el fracaso del ciclo, que hay que comenzar todo de nuevo, aunque habíamos dicho, para fines pedagógicos, para fines didácticos, para fines de mejor atención inclusive y comprensión de nuestros pacientes, es que hablamos de que el sangrado marca el inicio del ciclo, ¿cierto? Fisiológicamente es el final del ciclo, el fracaso, la consecuencia del fracaso del ciclo. Pero didácticamente pues decimos, el primer día del sangrado se va a llamar día 1 del ciclo. Entonces, resulta que muchas mujeres van a referir trastornos de sus ciclos menstruales cuando salen de los parámetros que conocemos habitualmente. Por ejemplo, sabemos que una menstruación normal es consecuencia de una actividad hormonal, ¿cierto? Que hay manifestaciones clínicas como consecuencia de las variaciones hormonales que suceden en la fase final del ciclo menstrual, ¿no es cierto? Que tienen un impacto profundo a nivel del endometrio. El endometrio se descama por la disminución, por la caída brusca, por la baja de los niveles plasmáticos de los estrógenos y de la progesterona, ¿cierto? Y estos ciclos pues suelen ser regulares desde los 20 a los 35 años. Es la fase de la vida en la que los ciclos son bastante constantes en cantidad, en duración, en espacio entre uno y otro ciclo. Normalmente aceptamos que las mujeres menores de 20 años puedan tener ciclos irregulares. Es más, los primeros 2 años, si ustedes mujeres recordarán, eran totalmente un caos, ¿no es cierto? Había
sangraban 3 veces. Y había ocasiones que 3 meses no sangraban. Totalmente irregular. Y lo mismo puede pasar después de los 35 años. Pueden ir haciéndose también ciclos irregulares, ¿sí? Y ahí está esta imagen que les permite recordar la influencia hormonal, primero de la hipófisis sobre el ovario, ¿cierto? En la primera fase tenemos la fase folicular, tenemos el momento de la ovulación y tenemos la fase luteínica, ¿no es cierto? El ciclo ovárico tiene una fase preovulatoria que se llama fase folicular y una fase posovulatoria que se llama fase. En la fase folicular la producción es básicamente de estrógenos y a nivel del endometrio se va a observar la proliferación del endometrio proliferativo. El momento de la ovulación implica también la aparición de la progesterona. La progesterona actúa sobre el endometrio transformándolo en un endometrio secretor. Si no hay embarazo, la caída de los niveles plasmáticos de los estrógenos y de la progesterona va a provocar que este endometrio ya no pueda sostenerse y va a comenzar a presentar zonas de isquemia, zonas de necrosis y consecuentemente se va a producir una hemorragia, determinando nuevamente el inicio de un nuevo ciclo. Ahora, si hay embarazo, el embarazo va a producir que el producto, que la plástula en este caso, llegue al endometrio alrededor del día 21. El día 21 del ciclo se produce la implantación y se establece el nuevo contacto, una nueva comunicación de naturaleza química entre el producto y la madre. El producto le envía una hormona que se llama gonadotropina coriónico-humana, ¿no es cierto? Esa hormona va hacia el ovario y en el ovario esta hormona lo que hace es impedir la involución del cuerpo lúteo y más bien promueve su crecimiento transformándolo en cuerpo lúteo gravídico. ¿No hay alguna enfermedad que produzca La semana pasada hemos hablado mola. No sé, la semana pasada ha sido antes. ¿Se acuerdan? Ya pasaba. Primera patología. Mola, justamente mola diagnosticamos por niveles elevados de gonadotropina. La mola, ¿qué es? Es un tumor de origen placentario. Es un tumor de origen. Bueno, el ciclo normal. ¿Cómo es el ciclo normal? Entonces, el ciclo normal tiene una duración aproximada de 28 días, más menos 7. ¿Qué quiere decir esto? Menos 7, 21, más 7, 35. ¿Cierto? Entonces, entre 21 y 35 días es que normalmente se produce la menstruación. Día 1, cada 21, cada 35 días, dependiendo de la mujer. ¿Cierto? Eso es normal. Hay mujeres que vienen a la consulta y dicen, doctor, yo menstruo 2 veces al mes. A ver, cuénteme cuándo ha menstruado. El 2 de abril y el 28 de abril. ¿Es tan normal eso? No, está dentro del rango, ¿no es cierto? O hay mujeres que dicen, en el mes de abril no he menstruado. ¿Y cuándo fue el último? Fue los últimos días de marzo, y luego el siguiente me vino los primeros días de mayo. Entonces, esos espacios son normales. Entre 21 y 35 es normal. Es normal también que haya ciertas manifestaciones clínicas. Las variaciones hormonales son tan dramáticas en algunas mujeres que les provocan clínica, ¿no es cierto? Cambios de humor, los más frecuentes. ¿No? Ya estás en tus días, ya saben, ya hasta algunos esposos ya se preparan. Ya a mi mujer le toca estar en días y se va a poner de mal humor. Los hijos aprenden a reconocer esas señales, se acostumbran a eso, ¿no es cierto? Hay dolor mamario, una tensión mamaria, ¿no es cierto? Puede haber distensión abdominal. Muchas mujeres dicen, ya se me ha hinchado la barriga, ya me va a venir el periodo, ya me va a bajar el periodo, ¿no es cierto? Puede haber dolor durante la menstruación, cambios en el moco cervical, cambios en la temperatura corporal. Y viene la menstruación, ¿no es cierto? ¿Cómo es la menstruación normal? La menstruación normal es nada más que la hemorragia periódica que se produce a intervalos regulares y que significa una pérdida de sangre de aproximadamente 30 a 80 mililitros. Esa es la cantidad de sangre que se pierde normalmente durante la menstruación. Si ustedes observan, no es una pérdida importante, no es una pérdida importante, pero es difícil de cuantificar. No podemos decirle a la mujer cuánto de sangre ha perdido. No lleva la cuenta, ¿no es cierto? Pero sí puede
decirle cuántos paños son humedecidos y los paños que he utilizado estaban bastante cargados y había habido una variación en relación a cómo eran los ciclos antes, ¿cierto? Curiosamente muchos, inclusive colegas, nos explican la diferencia de los valores de hemoglobina y de hematocrito entre varones y mujeres por esta pérdida sanguínea. Doctor, usted está chateando, ¿cuánto es el valor normal del hematocrito en el varón? Varía de 45 a 65%. 13 a 15. Hematócrito. 13 a 15. Hemoglobina 13 a 15, hematocrito 45. Más fácil lo vamos a hacer. El hematocrito tiene un valor de 47 más menos 7, y ahí no la pela, y nadie le discute. 47 más menos 7. Y en la mujer, ¿cuánto es el hematocrito? 42 más menos 5. Y no, nadie les va a decir que no, facilito. 47 para el varón, más menos 7, 42 para la mujer, más menos 5. Bien. Ahora sí, hemoglobina, ¿cuánto es el valor de la hemoglobina en el varón? 13 a 15. 13 a 15. 14 a 16 para el varón y 12 a 14 para la mujer. Ya, facilito. 12 a 14, 14 a 16. Y nadie les va a decir están equivocados. Bueno, ahora la pregunta viene, ¿por qué la diferencia? ¿Cuál es la causa para que los varones tengan un valor más elevado de hemoglobina? Mayor liberación de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque El propio ciclo menstrual hace con que haga una pérdida de Justo esa es la explicación a la que quería llegar, que es incorrecta. Si ustedes observan, la pérdida es mínima. Según esto, una mujer posmenopáusica tendría los mismos valores, según lo que usted me está diciendo. Después de la menopausia, varón y mujer tendrían que tener los mismos valores. ¿Y tienen? No, ¿cierto? No. Siempre se mantiene esa diferencia. Entonces no está en el tema de la pérdida sanguínea. Pero nos explica un montón. Inclusive he visto que en exámenes de grado les han hecho esa pregunta. ¿Por qué la mujer tiene menor? Y la explicación que exigen los profesores, la que piden los profesores, es por la pérdida sanguínea. No, es falso. Y es facilito de discutir también eso, decirle, entonces en la posmenopausia, en la que la mujer ya no tiene menstruaciones, los valores deberían ser similares. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? cosas hormonales. Hormonal. ¿Qué hormona? Testosterona. La testosterona tiene que ver. ¿Qué tiene que ver la testosterona? Estimula la ¿La liberación de qué? eritropoyetina. De eritropoyetina. Ustedes saben que el principal estímulo para la liberación de eritropoyetina es... ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que provoca la liberación? La hipoxia es el más importante. Pero secundariamente, muy secundariamente, resulta que la testosterona también estimula la liberación del eritro. Entonces, esta pérdida no es suficiente para explicar la disminución de los valores de laboratorio entre valores. ¿Ya? Sabemos entonces la cantidad, sabemos cada cuánto se va a presentar. Nos interesa saber cuánto dura. Normalmente debe durar de 3, en realidad dura de 3 a 5 días, con un rango inclusive de hasta 2 extremos y hasta 7. Si ponen de 2 a 7 días no hay ningún problema, es normal. Ahí pueden corregir ese 3, transfórmelo 2. Con 2 días de sangrado está. Sangró poquito, 2 días. Bien. Sangró 6 días, 7 días, muy bien, es normal. Bien. Ahora, pueden haber variaciones. Las variaciones, los trastornos del ciclo, se refieren al ritmo con el que se van a presentar, a la duración del sangrado, a la cantidad del sangrado que se va a presentar. ¿Sí? Y finalmente a las alteraciones locales que se pueden producir. Nos vamos a tener variaciones en el tiempo en el que se producen, variaciones en la duración del sangrado, variaciones en la cantidad del sangrado. Vamos viendo. La mujer, ustedes saben que en el fenómeno reproductivo funciona como un reloj, es perfecto, todo está coordinado, ¿cierto? Para que un embarazo se produzca, tienen que coordinarse perfectamente todas estas situaciones. Y pues llama la atención cuando
se sale de lo normal. Por ejemplo, vamos a mencionar las alteraciones por exceso, por aumento de la cantidad de flujo sanguíneo menstrual. Ahí está la pregunta que salía en el examen por error, metrorragia. ¿Qué quiere decir metrorragia? Metrorragia significa un sangrado irregular, que no es dependiente del ciclo. O sea, que no es dependiente de la menstruación. O sea, la metrorragia aparece independientemente de la menstruación. Diferente a la hipermenorrea, que también se llama menorragia por si acaso, que es el aumento de la cantidad de sangre que se pierde durante la menstruación. El aumento del flujo de sangre menstrual, el aumento de la pérdida de sangre menstrual se llama hipermenorrea o menorragia. Y si ustedes han visto, ya es una pregunta de examen, ya la tienen los que se acuerdan de eso. La diferencia entre metrorragia y menorragia les preguntaba. Pues metrorragia es la hemorragia de origen uterino que no tiene que ver con la menstruación, se produce independientemente de la menstruación. Y la menorragia es el aumento de la pérdida menstrual, ¿sí? O hipermenorrea. ¿Qué es la polimenorrea? La polimenorrea se refiere al aumento de la duración del sangrado. O sea, sangra más días. Ahora, ¿pueden coexistir hipermenorrea y polimenorrea? Claro, pueden coexistir. Puede haber una polihipermenorrea, sangra bastante y sangra varios días. Ahora, lo contrario, cuando hay defecto, cuando hay disminución de la cantidad de sangrado, primero hablaremos de amenorrea, cuando no hay menstruaciones durante más de 90 días, ausencia de menstruaciones por más de 90 días, se llamará oligomenorrea a la disminución de la cantidad de días de sangrado. ¿Sí? Aquí dice menos de 3, ya sabemos, hasta 2 se acepta actualmente. Esta diapositiva fue elaborada hace varios años, es hasta menos de 2 días. ¿Sí? Eso es oligomenorrea. ¿Y cómo se llamará la disminución de la cantidad de sangre? Hipomenorrea. ¿Podrán coexistir oligomenorrea e hipomenorrea? Pueden coexistir, ¿no es cierto? Sangró poquito y sangró menos de un día. Sangró poquito. Ahora, la pregunta es, ¿podrá coexistir una polimenorrea con una hipomenorrea? Polimenorrea. Puede, ¿no es cierto? ¿Podrá coexistir una oligomenorrea con una hipermenorrea? Pueden coexistir. Entonces, ¿ven qué importante? No es suficiente preguntar, ¿sangró mucho? ¿Sangró mucho? Sí. ¿Y cuántos días duró ese sangrado? Necesariamente se va a preguntar esto al hacer la anamnesis, ¿no es cierto? Y hay un término que es bastante interesante que se llama criptomenorrea. En realidad, la criptomenorrea no es la ausencia de menstruación, sí menstrua. El problema es que esa sangre no se exterioriza, no es visible el sangrado. ¿Por qué? Porque existe un obstáculo para la eliminación de esa sangre. El mejor ejemplo de criptomenorrea lo tenemos en el caso del himen imperforado. ¿Qué es el himen imperforado? Es esa membrana que no tiene el orificio de salida que normalmente aparece en el himen, o los orificios de salida, de son varios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Esta mujer menstrua? Sí, pues desde el útero se está produciendo descamación y hay sangrado, pero no logra salir porque se queda retenido en la vagina. Esto dando lugar a un hematocolpos, sangre en vagina. Si este problema no se resuelve, más adelante se producirá un hematometra, sangre en el útero. Y si no se resuelve todavía, no se diagnostica, se producirá un hematosalpinx, sangre en las trompas. Sumamente dolorosos, cada mes es más dolor, viene más dolor. Y el tratamiento es súper sencillo. Revisar a la paciente y se encuentra el himen abombado, ya no de color rojo, de color negruzco, porque es sangre ya antigua, no se diagnosticó a tiempo, ¿no es cierto? Y lo único que hay que hacer es una pequeña incisión en cruz, ¿sí?
posición en cruz y comienza a salir gran cantidad de sangre, sale un montón de sangre. Y de paso, ¿qué se deja? Se le deja una sondita, en esa pequeña herida se le deja una sondita. ¿Para qué? Para que no se cierre. Y listo. Pero eso debería diagnosticarse al momento del nacimiento, ¿entiendes? Puede infectarse, puede infectarse. Es raro, pero puede infectarse. Eso es criptomenorrenos. Dígame. ¿Qué? Asherman, no. Asherman se refiere a la ausencia de tejido endometrial. ¿Por qué no hay tejido endometrial? Porque se ha hecho un curetaje, un raspaje, un legrado bastante profundo. En el Asherman se ha hecho un raspaje profundo que prácticamente ha arrancado, ha sacado del útero al endometrio. ¿Y qué ha pasado? Cuando queda expuesto tejido conectivo frente al tejido conectivo, ¿qué ocurre? Se prenden, se forman fibrosis, adherencias, se llaman sinequias y por lo tanto ya no hay donde proliferar el endometrio. ¿Cuál es justamente el tratamiento de Asherman? El tratamiento de Asherman es entrar por vía esteroscópica, por esteroscopia, y cortar cada una de esas adherencias, separar las dos caras del útero y meterle un cuerpo extraño, una T de cobre, por ejemplo, para que no vuelvan a unirse ambas paredes. Y esperar que de los pequeños islotes que pudiesen haber por ahí de endometrio comience una nueva regeneración. Entonces, no es una criptomenorrea porque en realidad no hay endometrio proliferativo, secretor, descamativo, no existe. Ese es el asunto. Alteraciones del ritmo. Hemos dicho, normalmente los ciclos duran de 28 días más o menos 7. ¿Qué pasará si los ciclos se producen antes de los 21 días? Pues también tiene su nombre, se llama proiomenorrea. Podrán durar los ciclos más de 35 días. En ese caso se llama opsomenor. Proiomenorrea, ciclos que se presentan antes de los 21 días. Opsomenorrea, ciclos que se presentan más allá de los 35 días. ¿Sí? 6 palabritas que han aprendido nuevas 6. Hipomenorrea o hipermenorrea, ¿cierto? Oligomenorrea con polimenorrea. Proiomenorrea con opsomenorrea. Y si quieren, aumenten la menorrea que ya conocían y aumenten, si quieren, criptomenorrea, que es un término nuevo. Alteraciones de la sensibilidad. ¿Has escuchado sobre que afirmo a los que no necesitaría hablar sobre ese tiempo, que sí hablar sobre ya la definición? No necesitaría colocar por una manera, previamente la información. Podrían colocar directamente aumento. Entonces, en esa lógica, usted tendría que decir, tengo dolor de cabeza y ya no tendría que poner cefalea. No, para que no haya esa confusión. Exactamente, sí, hay ese problema. Pero el problema es de que la causa es diferente y el manejo es diferente. Y pueden haber las combinaciones. Lo malo es cuando hay combinaciones. Sangrado menstrual abundante que dura un día. A ver, ¿cómo es eso? Entonces es mejor utilizar las tres. Pero son 4 palabritas. Ahora aumentemos más. Algo menorrea. ¿Qué quiere decir algo menorrea? ¿Qué es algos? ¿Qué es algia? Dolor. Entonces, ¿cómo se llama el dolor de pelvis? Por ejemplo, algia pelviana, ¿cierto? Algia mamaria, decimos, ¿cierto? Cefalalgia. Es más, ¿cómo decimos al medicamento que se utiliza para tratar el dolor? Analgésico, analgesia, ¿cierto? Sin dolor. Entonces, algo menorrea es menstruación dolorosa, simplemente, así de simple. Y reservamos el término dismenorrea para un conjunto de manifestaciones que tiene la mujer, es un conjunto, donde el dolor es lo más llamativo, donde la menstruación dolorosa es lo más llamativo, pero no es lo único, ¿sí? No es lo único. Vamos a hablar de las causas. ¿Por qué los trastornos del ciclo? ¿Cuáles son las causas para que se produzcan trastornos del ciclo? Primero, anovulación, ¿cierto? O sea, un problema con ovulación. Sabemos normalmente que primero va a ocurrir una fase proliferativa, después se va a producir la ovulación y a continuación va a venir la fase secretora, ¿sí?
Pero ¿qué tal si no hay ovulación? ¿Qué tal si no se produce ovulación? Si no hay ovulación, puede haber transformación del endometrio en secretor. Si no hay ovulación, el endometrio va a estar permanentemente en fase proliferativa. ¿Por qué? Porque va a haber una producción de estrógenos del ovario, pero no va a haber, ¿ves? O defectos de la fase lútea. En la fase lútea hay secreción de progesterona. El cuerpo amarillo tiene que tener una vida promedio de 14 días, ¿no es cierto? Desde que aparece el día de la ovulación hasta el próximo ciclo. Trastornos hormonales. Los trastornos tienes muchas veces, los ginecólogos nos perdemos tratando de buscar las causas de los irregulares de los ciclos, buscando el problema en el ovario y a veces de repente en el útero, tratando de encontrar dónde está la falla, qué problema, qué falla, qué disfunción tenemos. Y resulta que el problema está bastante lejos, ¿no? Hiperprolactinemia. Ustedes conocen a la prolactina. La prolactina es una hormona de origen hipofisiario que está relacionada con la producción y la secreción de la leche. Hablábamos nomás, sí, esto en la última clase del MELA, ¿se acuerdan? Y decíamos, el MELA funciona gracias a que durante la fase de lactancia existe un estado de hiperprolactinemia, lo que va a determinar que no haya secreción de FSH y LH. Pero también existe hiperprolactinemia que no está relacionada a la fase de lactancia. Y eso sí nos preocupa. Y una de las manifestaciones clínicas de la hiperprolactinemia es ausencia de los ciclos, o ciclos que se producen muy de vez en cuando. Trastornos en la cantidad. Los trastornos en la cantidad sobre todo están relacionados al tema uterino, ¿sí? Pueden haber relacionados a problemas de tumores. Hablábamos de los pólipos, ¿se acuerdan de los pólipos uterinos? Hablábamos de los miomas. ¿Cuál es la clínica del mioma? Sangrado. Una de las manifestaciones clínicas es sangrado, ¿cierto? ¿Y cómo es ese sangrado? Puede ser una polimenorrea, puede ser una hipermenorrea, en este caso, una menorragia, o una metrorragia también, ¿cierto? Y ahí está lo que decía su compañero sobre las sinequias. Las sinequias causan hipomenorreas o a veces amenorreas. Nuevamente, tiroides, otra vez, alteraciones en la cantidad, está relacionada con problemas de tiroides. Las coagulopatías. Nosotros a veces nos perdemos, les decimos, buscando patología ovárica, patología uterina en este caso, y el problema está en una coagulopatía, una hemofilia, una enfermedad de von Willebrand. ¿Se acuerdan qué es la enfermedad de von Willebrand? Relacionados al factor 8, relacionado al factor 8, no es factor 8, ¿cierto? Bueno, eso. Ahora veamos un poquito acerca de metrorragias, hablemos acerca de metrorragias. Hablando de las metrorragias, es importante identificar cuál es la causa de una metrorragia. Una metrorragia puede tener diferentes orígenes y un aspecto importante a tomar en cuenta es cuándo se está presentando, en qué etapa de la vida. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que algunas niñas menstruan? Sí, ¿no es cierto? Algunas mujercitas presentan un pequeño sangradito que es un susto fatal para los padres. Recién nacida, 24, 48, 72 horas después del parto, comienza con una hemorragia vaginal. Motivo de consulta, y el pediatra de lo más tranquilo, sí es normal, me olvidé decirle que podía pasar. ¿Sí? Consecuencia de la deficiencia de estrógenos. Mientras estaba en el útero recibía estrógenos maternos, ahora que se ha cortado el nexo, se va a producir una crisis hormonal en la recién nacida. Si hasta producen leche, las recién nacidas producen leche, ¿han visto alguna vez? Leche de brujas, ¿no es cierto? Así se llama, leche de brujas. En la niñez, lo primero que vamos a poner, no precisamente, no vamos a pensar en una hemorragia de origen uterino quizá, pero como diagnóstico debemos ir dirigidos primero a traumatismos, ¿no es cierto? Traumas. Importante, niña que sangra, mucho cuidado. Puede ser de origen uterino, pero lo más frecuente es que sea consecuencia de trauma por abuso sexual. Hay que
que tener mucho cuidado. Si viene una niña a su consulta, tienen que hacer el examen para ver de dónde está sangrando. Si les dice que vino por sangrado, metan a la familia, la mamá a su lado, tiene que estar la enfermera a su lado. Muchas veces los médicos han sido demandados porque ellos han sido acusados de haber causado ese trauma, ¿sí? En la adolescencia, ¿hay trastornos del ciclo? Sí. ¿Hay metrorragias? Sí. ¿Es normal? Sí. ¿Por qué? Porque el eje hipotálamo hipófisis está aprendiendo a funcionar, está comenzando a trabajar y le va a tomar varios años aprender. Por eso decimos, la edad ideal para que una mujer sea madre está entre los 20 y los 35. Antes no debería ser mamá, después tampoco, ¿cierto? Pero hasta que madure el sistema hormonal van a ser ciclos cerebrales con metrorragias. Metrorragias en la mujer en etapa reproductiva, en la mujer adulta. ¿Podrá haber? Sí. ¿Cuáles? Las que hemos estudiado fundamentalmente. ¿Se acuerdan las metrorragias de la primera mitad de la gestación? Están las metrorragias obstétricas, ¿cierto? Metrorragias de la segunda mitad de la gestación, que se estudia en obstetricia. En obstetricia el próximo semestre van a estudiar las metrorragias de la segunda mitad de la gestación. Las metrorragias del puerperio, también hay metrorragias en el puerperio. Ya hemos estudiado las metrorragias de origen orgánico también, ginecológico. En una clase previa hemos hablado de patología uterina, ¿se acuerdan? Los miomas producen metrorragias, los pólipos producen metrorragias, las hiperplasias de endometrio producen metrorragias, ¿cierto? Y en etapa perimenopáusica vamos a pensar justamente en problemas a nivel del endometrio y por qué no en patología oncológica. Mujer mayor que acude a la consulta con sangrado debe ser estudiada y debemos pensar mal. Lo mismo que me pasa cuando viene una señora de 58 años a la consulta con quiste de ovario. Puede ser un quiste de ovario, pero tengo que pensar también en cáncer de ovario. Si una mujer mayor viene a la consulta con sangrado, no voy a pensar en mioma, ¿no es cierto? Si una mujer de 60 años viene con sangrado, no voy a pensar en mioma. Tampoco voy a pensar en embarazo, ¿no es cierto? No voy a pensar en mioma, voy a pensar en cáncer. O sea, piensa mal, en la edad madura hay que pensar mal, ¿sí? Hay una metrorragia bien interesante. Hay una metrorragia que se llama disfuncional. ¿A qué se refiere el término metrorragia disfuncional? Pues ausencia de patología orgánica. Es una metrorragia, es un sangrado donde no hay lesión orgánica. No hay tumor, no hay crecimiento anormal, ¿sí? Y este es un diagnóstico de descarte. Para poner yo el diagnóstico de metrorragia disfuncional, tengo que haber descartado cualquier otra causa de sangrado. Es una ¿Cuál es la causa de esta metrorragia disfuncional? La anovulación. A ver, ¿cómo? La mujer no ovula. Bien. Si no ovula, no hay transformación del endometrio proliferativo en endometrio secretor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ya lo hemos estudiado antes. Hay proliferativa. Y va a llegar un momento en que el endometrio sea tan alto, ¿cierto?, que ya la irrigación no llega a este nivel. Y en esta zona van a comenzar a aparecer necrosis, zonas de isquemia y necrosis en distintos puntos. Y esas zonas van a permitir la salida de entonces una metrorragia disfuncional. Bastante frecuente, sobre todo en jóvenes o en mujeres mayores en los extremos, y siempre es un diagnóstico de exclusión. Antes de diagnosticar metrorragia disfuncional, de repente tengo que pedir hasta descartar coagulopatías. Tengo que pedir, ¿cierto? Ahí está. Este es el objeto de estudio. La explicación ya la conocen, no hubo progesterona, no hubo transformación del endometrio, ¿sí? ¿Cómo se maneja una metrorragia disfuncional? Simple. Si está sangrando, hay que parar el sangrado. ¿Qué le falta? Progesterona. ¿Qué le doy? Progesterona. ¿Cierto? Facilito. Así de simple, ¿cierto? Y no se olviden
que hay una importante relación de la metrorragia disfuncional con el famoso síndrome del ovario poliquístico. El síndrome del ovario poliquístico, lo vamos a estudiar también más tarde. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de los ciclos anovulatorios? ¿Por qué hay anovulación? Aquí está una explicación que tiene su origen a nivel hipotalámico, ¿no es cierto? A nivel hipotalámico está fallando la liberación de GnRH, lo que está provocando una secreción inadecuada de FSH. Entonces, los folículos crecen, pero no crecen de forma coordinada, ¿sí? No se produce la ovulación. El pico estrogénico no produce pico de LH. ¿Se acuerdan qué importante es la segunda clase, ¿no es cierto? No hay pico de estrógeno, pero no hay pico de LH, por lo tanto no hay ovulación, ¿no es cierto? Pero sí hay estrógeno, y ese estrógeno hace que el endometrio siga creciendo, ¿sí? Ahí está, cuando el endometrio llega a un nivel muy alto, no le llega sangre a la parte más superficial, y se produce isquemia, necrosis y descamación de las capas irregulares, ¿sí? Cuando se hace biopsia de este tipo de tejido, lo que encontramos es endometrio proliferativo, nunca endometrio secretivo, ¿sí? ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial? Pues con todas las causas de metrorragia, ¿no es cierto? Embarazo, coagulopatías, uso de hormonas. Es importante ver que las hormonas no sean las responsables. Cáncer y siempre. Por eso, ¿qué hace el ginecólogo pidiendo T3, T4, TSH? Necesitamos. No porque vamos a tratar el hipotiroidismo, no lo hacemos nosotros. No porque vamos a tratar el hipertiroidismo, tampoco hacemos eso. Sino para descartar una metrorragia disfuncional, ¿sí? Necesitamos descartar cervicitis y palfomacitis. ¿Qué se pide entonces? Se pide primero que hagan una buena clínica. Frente a una metrorragia disfuncional, o sospechamos metrorragia disfuncional, una buena clínica, un buen examen físico, ¿no es cierto? Laboratorio de rutina, ¿no es cierto? Laboratorio. ¿Por qué gonadotropina? Porque es diagnóstico diferencial del embarazo, ¿no es cierto? La coagulopatía, hormonas y ecografía. ¿Qué nos va a decir? Lo máximo que nos va a decir la ecografía, ¿qué es? Endometrio grueso. Nada. ¿Y el tratamiento qué es? Hormonas. ¿Qué le vamos a dar? ¿Hemos dicho? Progesterona, ¿cierto? Progesterona. Y siempre hay éxito. Lo que necesitamos es un poco de tiempo. Va a responder. Ahora, si no responde a la progesterona, no era metrorragia disfuncional. Tan simple como eso. Y ahí están algunos medicamentos que se utilizan en la metrorragia disfuncional. Aquí se me corta la vida. Siempre hay algún problema. Uma coisa. Dígame. Hay anovulación porque no tiene el pico de estrógeno. No. Hay estrógeno. No hay un momento pico, porque el estrógeno se está produciendo, el estrógeno está en producción constante. Hay constante producción de estrógeno. No hay el pico del LH. Sí, mas o pico del LH se debe al pico de estrógeno. Claro, pero en este caso, como ha habido una secreción anormal de FSH, los estrógenos han estado irregularmente subiendo, irregularmente. Nunca hay ese pico. Si ustedes revisan la curva en el caso normal es así, estrógeno va subiendo, hace eso. En este caso hace esto. Hay una producción permanente de estrógenos, pero no se produce esa elevación brusca. A veces hay que internar a estos pacientes, sí, varias veces me sorprenden, están internadas estos pacientes cuando hay anemia, cuando hay trastornos hemodinámicos, a veces hay que internarlos, hay que transfundirlas, sí, obviamente, hay que transfundirlas. Ocasionalmente necesitan una biopsia, ocasionalmente necesitan un legrado. ¿Y qué es lo que hacemos con el legrado? Se llama legrado biopsico terapéutico. Con el legrado paramos el sangrado y tenemos material para estudio. Y ese estudio es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de una hiperplasia que puede ser, ¿se acuerdan? Simple, que puede ser compleja, que puede ser sin atipia o puede ser con atipia, lo que involucra el riesgo de que desarrolle cáncer de endo. Eso lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Ahí están los progestágenos diferentes. ¿Qué es Mirena? ¿Ya conocen Mirena? El DIU hormonal. ¿Podemos colocar? Claro. ¿De qué libera ese DIU hormonal?
progesterona, belleza entonces, ¿cierto? Bien. El pronóstico siempre es bueno, pero puede recidivar. Ese es otro problema. Puede recidivar. ¿Cuántas veces manejamos ovarios poliquísticos? Vamos a hablar de ovario poliquístico. El ovario poliquístico logra ser controlado, revierte completamente y después de un par de años otra vez ovarios poliquísticos. Ya. Despierten. Metrorragia. ¿Cómo es la situación do PT? Agradable es ese mecanismo. Ahora, un poquito insistir acerca de los sangrados prepuberales. ¿Sí? Hemos dicho pueden haber sangrados ligeros, leves al momento del nacimiento, pero también pueden hablarse de lesiones malignas. ¿Cierto? Cuando hablamos de sangrados prepuberales, estamos hablando de sangrados en niñas. Hay que buscar la causa para descartar una metrorragia verdadera, ¿cierto? Y pueden haber lesiones en vulva, pueden haber lesiones en vagina, pueden haber distintos tipos de procesos infecciosos, cuerpos extraños en la vagina, accidentalmente o a veces intencionalmente, ¿no es cierto? Pero siempre que encuentren una niña con sangrado, buscar descartar el tema de abuso sexual. Aquí está la niña. Pubertad precoz es un problema que estamos viendo muy seguido. La semana pasada nomás me llegó justamente una niñita de 8 años con telarca. ¿Qué es telarca? ¿Qué es la telarca? El desarrollo de la mama, ¿no es cierto? A ver, varios términos. ¿Han escuchado hablar de pubarca? ¿Saben lo que es menarca? Menarca es la primera menstruación. A la menarca le antecede la pubarca. Es la pubarca, la aparición y desarrollo del vello púbico. A la pubarca le antecede la telarca. ¿Qué es la telarca? El desarrollo de la mama. Y a veces está todavía por ahí un término más axilarca. Son manifestaciones que nos están indicando que esta niña va a entrar pronto en pubertad. Antes de la menarca va a haber pubarca, va a haber telarca. Entonces, es importante que nosotros sepamos diferenciar esto. Son cada vez casos más frecuentes. Esta niña me llegó ya con pubarca y con telarca. Le hemos hecho un examen complementario, una dosificación hormonal, y sus estrógenos están sumamente elevados, lo que quiere decir que el eje hipotálamo ya está despertando. ¿Cuál es el problema con la pubertad precoz? Bueno, si le toca menstruar a los 8 años, ¿cuál problema? ¿Qué le va a pasar si comienza a menstruar a los 8 años? Porque lo que yo le he dado es un medicamento que vale 3.000 bolivianos cada ampolla y que se lo tiene que hacer colocar cada mes. Retrasan el crecimiento, doctor. No es tanto el problema social. Retrasan el crecimiento La ponderado. detención del crecimiento se va a quedar chiquitita. Hay la tablita de los huesos para ver la edad. Se va a producir la osificación de los discos artificiales, ¿cierto? Entonces, ese es el problema. Por eso hay que retrasar. Si retrasamos con esta pacientita, yo logro retrasar 2 años, belleza, va a ganar sus 10 centímetros por lo menos, ¿cierto? Entonces, ese es el problema con pubertad precoz. Y cada vez más frecuente. Y niñas que vienen así con 7, 8 años con sangrados ya son menstruaciones, son menarcas. Traumatismo, ¿qué es caída a horcajada? ¿Saben qué es la caída a horcajada? ¿A qué se llama caída a horcajada? Así, tac. Bicicleta, exacto, bicicleta, árbol, el columpio, el parque, esas son las famosas caídas a horcajadas. Entonces, cuando tenemos sangrados en una niña, tenemos que pensar en todas estas posibilidades para ir identificando la causa, ¿sí? Bueno, esto ya es más raro, esto es un tumor, ¿sí? Tumores de ovario. Niñas. En la adolescencia, lo primero que hay que considerar es que los sangrados son irregulares los primeros 2 años. Puede haber hipermenorrea, hipomenorrea, oligomenorrea, todas las variaciones que hemos hablado, ¿sí? Y puede haber hemorragias. Y se acepta en la adolescencia que un ciclo es normal
cuando dura, miren, entre 21 y 40 días. Aumentamos, hemos dicho, en las mujeres de 21 a 30 y en la adolescente hasta 40 es normal, ¿cierto? ¿Cuánto va a durar? Promedio 5 días los sangrados, normalmente, ¿no es cierto? ¿Cuánto pierden? Inicialmente entre alrededor de 35 ml, hemos dicho de 30 a 80 es normal en la adulta, ¿sí? El problema es que cuando es más de 80 ml por ciclo, ahí sí puede aparecer, ahí sí. Entonces no es explicación para la diferencia, hemos dicho, del dolor de hematocrito, pero sí es una explicación para anemia en muchas adolescentes, ¿sí? Y nos viene, es relativamente frecuente esto, ¿sí? Entonces, las variaciones del ciclo son más frecuentes en esta etapa de la adolescencia. ¿Con qué hay que hacer diagnóstico diferencial en la etapa de la adolescencia? Con anovulaciones, con uso de hormonas exógenas, ¿sí? Con problemas hematológicos, las famosas coagulopatías. Siempre que hay mujer sangrante, pensar en coagulopatía. Mujer que sangra normalmente en los ciclos, coagulopatía. A esta, ¿qué le hay que añadir? Cuando se golpea, cuando le apretan la mano, cuando tiene un pequeño traumatismo, se forma una equimosis importante. Cuando se lava los dientes, sangran las encías. Cuando se suena la nariz, sangra y epistaxis. Porque cuando va a hacer el baño hay melenas, entonces van buscando distintos focos de hemorragia, ¿cierto? Pero generalmente estos casos son diagnosticados o por el son manejados inicialmente por el ginecólogo o a veces por el odontólogo. Al odontólogo le toca diagnosticar hemofilia. Bueno, en la adolescencia, adolescente, sigamos avanzando. Sangrados en etapa reproductiva, hemos dicho. Primero, los sangrados relacionados a embarazo, ¿cierto? Tópico, mola, aborto, ¿cierto? Metrorragia disfuncional, claro que sí, la metrorragia disfuncional, ¿cierto? Relacionadas a embarazo, uso de hormonas, las hormonas pueden provocar metrorragias, causas endócrinas, tiroides, y aquí incluso entra ya diabetes. Ahí está en la mujer adulta. Seguimos en la mujer adulta. Hay que pensar en causas anatómicas de sangrado. Tumores uterinos, tumores cervicales, coagulopatías, por supuesto, hay que seguir pensando. Causas infecciosas también. Cáncer, ya comenzamos con cáncer, ¿verdad? ¿El cáncer dónde? El cáncer de cuello uterino, lo primero, cáncer de cuello uterino. Ustedes que manejan muy bien el cáncer de cuello uterino, el 50% no va a saber manejar el cáncer. En el examen la mitad no me ha respondido el tema de cáncer. Y no me ha respondido bien todos. Ya les voy a reclamar eso. Problemas hormonales, las hiperplasias, ¿cierto? Cáncer de endometrio. En la etapa posmenopáusica, en la posmenopáusica, mujeres que están usando terapia de reemplazo hormonal, eso quiere decir TRH, terapia de reemplazo hormonal, ¿sí? Cáncer, hiperplasia de endometrio, la simple, la glándula quística, la adenomatosa, ¿cierto? Ahora, pausa y entramos en amenorreas. Sí. Pausa. ¿Quieren que terminemos todo de una vez? Sí. Ya. 5 minutos para que respiren.